¿Tienes una idea de lo que puede venir en 2025 en el ciberespacio y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Bueno, hay bastante que esperar, pero que apostamos por lo que estamos bastante seguros que pasará. Los incidentes que hemos mencionado en el video anterior plantean una pregunta crítica. ¿Qué tipo de escenarios podría tener consecuencias más devastadoras? En este video analizamos en profundidad las posibles perturbaciones globales y cómo estas amenazas podrían transformar nuestra realidad cotidiana. Es un hecho, estas son solamente algunas, probablemente de muchas. Hola a todos y bienvenidos. Fracaso en proveedores de inteligencia artificial. El año 2024 marcó una tendencia profunda hacia la integración de la inteligencia artificial en los servicios que utilizan millones de personas a diario. Empresas como OpenAI, con tecnologías que alimentan desde asistentes personales como Siri, Alexa, el asistente de Google y ahora Gemini y GitHub Copilot, hasta las herramientas de análisis utilizadas por grandes corporaciones como Morgan Stanley, se han convertido en piezas claves de la infraestructura tecnológica moderna. Además, competidores como Meta con Llama, Anthropic con Cloud y Google con Gemini también están a la vanguardia de este cambio. Si bien la inteligencia artificial ha mejorado significativamente las experiencias de usuario, aumentando la eficiencia y optimización de tareas cotidianas, también ha creado una dependencia de un número limitado de proveedores claves. Esto representa un nuevo punto de falla concentrado. Si uno de estos proveedores claves de inteligencia artificial sufre una interrupción crítica, las repercusiones podrían sentirse en una variedad de servicios y plataformas que dependen de ellos. En un escenario extremo, un colapso o disfunción de un servicio como de OpenAI, por ejemplo, podría provocar una cadena de fallos operacionales generalizados, afectando sectores enteros, desde el comercio hasta la atención médica. Además, los servicios de inteligencia artificial almacenan grandes volúmenes de datos sensibles. Un incidente que afecte la integridad de estos servicios podría resultar en filtraciones de datos a una escala sin precedente, exponiendo a millones de personas a la pérdida de información confidencial. Si los atacantes tuvieran acceso a estos datos, las consecuencias podrían ir más allá del simple robo de información o del simple robo de identidad. Se podría vulnerar información sensible a nivel corporativo, poniendo en peligro la seguridad y privacidad de empresas y gobiernos por igual. La diversificación de proveedores y la implementación de prácticas de resiliencia para las infraestructuras de inteligencia artificial serán esenciales para mitigar estos riesgos. Explotación de la inteligencia artificial en los dispositivos. La integración de la inteligencia artificial en dispositivos de consumo y empresariales continúa acelerándose, con ejemplos notables como el lanzamiento de Apple Intelligence, que utiliza motores neuronales para optimizar funciones en dispositivos. Esos avances proporcionan una experiencia de usuario más fluida. Sin embargo, también introduce un nuevo vector de ataque. A medida que los dispositivos inteligentes se expanden, es probable que los atacantes busquen vulnerabilidades en motores de inteligencia artificial que operan dentro de ellos. En la Operation Triangulation, por ejemplo, se descubrió cómo los atacantes comprometieron tanto el software como el hardware, explotando vulnerabilidades de día cero para cargar spyware avanzado en dispositivos de Apple, lo que demuestra cuán sofisticados se están volviendo estos ataques. Los riesgos asociados a los motores neuronales y otros componentes de inteligencia artificial en los dispositivos podrían ser aún más peligrosos si los atacantes logran tomar control de estos sistemas. Esto no solo les daría acceso a datos almacenados, sino que también podrían extraer información contextual de las interacciones de inteligencia artificial, lo que permitiría la creación de perfiles detallados de cada usuario. Esta vulnerabilidad aumenta significativamente los daños potenciales, ya que los atacantes no solo estarían interesados en robar información, sino también en manipularla de forma mucho más sofisticada. Para contrarrestar estos riesgos, los proveedores deben llevar a cabo pruebas de seguridad exhaustivas, incorporar cifrados más robustos y adoptar mecanismos de defensa más efectivos para proteger la privacidad y la integridad de estos dispositivos inteligentes. Ciberataques a satélites.
Los satélites son esenciales para la navegación, las telecomunicaciones, la transmisión de medios y la infraestructura de emergencia, pero su vulnerabilidad a los ataques cibernéticos es cada vez más evidente. En el año 2024, varios incidentes destacaron cómo los actores de amenaza se están enfocando en la infraestructura satelital, como el caso de un ataque a una empresa de servicios públicos en Finlandia que afectó el acceso a satélites de comunicaciones, aunque no causaron grandes disrupciones globales. Estos ataques muestran la creciente amenaza que enfrentan los satélites, especialmente cuando se encuentran en la cadena de suministro de servicios claves, como la conectividad a Internet por satélite proporcionada por empresas como Starlink y Viasat, por ejemplo, entre otras. El Internet por satélite se ha convertido en un componente crítico de la conectividad global, especialmente en áreas remotas o en plataformas móviles como aviones y barcos, por ejemplo. Un ataque que interrumpa este servicio podría generar fallos masivos en las comunicaciones y la transferencia de datos a nivel mundial. Dada la dependencia creciente de esta infraestructura, los ciberataques a satélites tienen el potencial de afectar gravemente a servicios vitales en todo el mundo, desde emergencias hasta negocios internacionales. Los ataques a la cadena de suministro de acceso a Internet por satélite representan una nueva amenaza, y la protección de estas infraestructuras debería ser una prioridad ahora mismo. Amenazas físicas a Internet. Internet no solo depende de sistemas de comunicación aéreos o satelitales. De hecho, el 95% del tráfico de datos global se transmite a través de cables submarinos que conectan continentes y regiones enteras. Existen alrededor de unos 600 cables submarinos en funcionamiento, y muchos de estos pasan por puntos de intercambio de Internet o conocidos como IXP, donde las redes de diferentes proveedores se conectan y transfieren tráficos de datos. La vulnerabilidad de estos cables y puntos de intercambio es una preocupación creciente, ya que cualquier interrupción física de uno de estos componentes claves podría tener efectos devastadores para la conectividad global. Recientemente, 2 cables submarinos en el mar Báltico fueron atacados, lo que llevó a interrupciones de servicio en varias regiones. Estos eventos demuestran lo crítica que es la seguridad física en la infraestructura de Internet. Si un ataque dirigido a un cable submarino o a un IXP clave causaría una falla masiva, y los efectos se sentirían a nivel mundial, afectando comunicaciones, servicios financieros y muchas otras operaciones dependientes de Internet. La protección de esta infraestructura crítica debería ser tan prioritaria como la defensa de sistemas cibernéticos, ya que un ataque físico podría desencadenar una serie de eventos en cadena que alterarán el funcionamiento de la red global. Explotación del kernel en los sistemas de Windows y Linux. Windows y Linux siguen siendo los dos sistemas operativos dominantes en el mundo de la informática, y su seguridad es fundamental para la estabilidad de millones de redes y dispositivos críticos. En 2024 se descubrieron varias vulnerabilidades del kernel en ambos sistemas operativos, como la vulnerabilidad de escalada de privilegios en Linux y una nueva vulnerabilidad en Windows que permite la elevación de privilegios de administrador a kernel. Las vulnerabilidades del kernel son particularmente peligrosas porque permiten que los atacantes tomen el control total de un sistema, lo que les da acceso a todos los recursos y datos. En un escenario de explotación masiva, un atacante podría comprometer servidores críticos, redes empresariales e incluso sistemas de control industrial, lo que pondría en riesgo la continuidad de servicios esenciales a nivel global. La seguridad de los sistemas operativos es fundamental para proteger las infraestructuras globales, y las vulnerabilidades del kernel destacan la necesidad de aplicar parches rápidamente, realizar auditorías de seguridad periódicas y mantener configuraciones seguras para prevenir ataques. Si no se gestiona adecuadamente, estas vulnerabilidades podrían tener consecuencias devastadoras para la economía global. Pero de todo lo hablado anteriormente, la pregunta a hacernos es: ¿hay mitigaciones sobre estos riesgos asociados a la cadena de suministro? Bueno, aunque los escenarios que hemos hablado pueden parecer alarmantes, la concientización y la preparación son claves para prevenir y mitigar los impactos de estos ataques. Las empresas y gobiernos deben adoptar un enfoque multifacético para proteger su cadena de suministro, utilizando medidas tecnológicas, organizacionales y culturales para fortalecer sus defensas. Las actualizaciones periódicas deben probarse de manera rigurosa antes de su implementación, y las empresas deben implementar el principio de actualización
actualizaciones granulares para minimizar las interrupciones. La detección de anomalías alimentada por inteligencia artificial puede ayudar a identificar patrones inusuales y prevenir ataques antes de que causen algún daño grave. Además, la diversificación de proveedores puede reducir el riesgo de puntos únicos de fallo, asegurando de que la infraestructura no dependa de un solo proveedor. La resiliencia organizacional es igualmente esencial. Fomentar una cultura de responsabilidad y formar al personal en buenas prácticas de seguridad son pasos claves para prevenir tantos ataques externos como amenazas internas. Implementar sistemas de control de acceso robustos y realizar auditorías regulares sobre el manejo de datos sensibles puede evitar filtraciones de información que podrían tener consecuencias graves. Finalmente, la adopción de estas medidas integradas ayudará a proteger nuestras infraestructuras tecnológicas y a mantener la estabilidad en la cadena de suministro, permitiéndonos enfrentar con mayor solidez los desafíos cibernéticos que nos esperan para este año. ¿Y tú, cómo ves el panorama de la ciberseguridad para este año? Deja tu comentario y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.